mesa, entonces volvieron un poco no a las reducciones, sino volvieron al monte a hacer su vida porque ellos creían que le cortaba la libertad, que su uso no estaban de acuerdo, bueno, porque estaban organizados. Y a ese que se fue otra vez al monte, a ese comenzaron a decirle Abba, como rebelde, ¿cierto? Que no es verdad, Abba significa hombre. Ñe es palabra, vocablo, voz, trino, porque si hablo de un pájaro voy a decir trino. Si hablo de un yaguareté que hace, ¿cómo le voy a decir? ¿Cómo voy a decir el sonido de un yaguareté? Rugido. ¿Pero con qué? Con la palabra ñe. Yaguareté ñe, corochire ñe, el canto del zorzal. ¿Se entiende? Entonces, esta es otra palabra importante que ustedes lo van a ver siempre, inclusive en palabras compuestas, para decir la voz de esto, el idioma de este, ñe, vocablo, idioma, palabra, voz, trino, sonido también puede ser. Esas dos palabras componen el abañe, que sería el idioma del hombre. El idioma del hombre. Es un elemento indispensable de la pesquisa y rescate de nuestro acervo cultural. Como les decía recién, ustedes quieren ahondar en el folclore, en la historia, en la toponimia. Toponimia, nombre de lugares, significa toponimia, nombre de los lugares. ¿Qué tienen de especial la toponimia? Que fueron nombrados o sus nombres fueron puestos de acuerdo a las características del terreno. O sea, es un tono descriptivo, como el caso nuestro de Itatí, tiene un tono descriptivo. Descriptivo es la palabra eterna. ¿Por qué se lo nombró así? Y por la abundancia de piedra, por las piedras blancas y por la abundancia de nadadores. De acuerdo a la grafía que tenga, va a significar piedra blanca, punta de piedra, pedregal o abundancia de nadadores. Eso lo vamos a ir viendo después. Manejarla cotidianamente será una herramienta fundamental para institucionalizarla en la escritura y en el manejo común de la gente, sin entrar a hacer un análisis filosófico ni filológico del idioma. Lo que está en la gramilla tienen que agarrar ustedes. ¿Está? No pensar que yo le voy a dar un diccionario para que me busquen palabras raras. No, lo que está en el uso. Eso es lo que a ustedes le va a servir para comunicarse con la gente, que a fin de cuentas la idea es la comunicación y la aplicación de ese idioma a distintos oficios, a distintos momentos. ¿Y por qué? ¿Por qué te parece que vos, si manejás el idioma, para qué te va a servir? Para poder transmitir, para poder enseñar. Si vos manejas bien el idioma, ¿para qué te puede servir? Y bueno, en mi caso sería para poder ayudar a mi hijo también a poder hablar, ¿Y el caso tuyo? En mi situación yo vengo a aprender porque es una necesidad para mí. Yo voy a ser enfermera y si llega a venir un paciente, yo necesito tener una comunicación con él y esa comunicación se va a hacer verbal seguramente. Ahí está el punto que quería escuchar. A ver, vos. Nos serviría, por ejemplo, nosotros siempre tenemos la visita de los paraguayos acá para poder manejarnos con ellos. ¿Profesora? Yo lo veo desde el punto de vista histórico con el tema de la escuela. Por ahí hacer hincapié en nuestra cultura, como decía Silvana, en una lengua que precedió a la nuestra y explicar a los chicos muchos nombres de los lugares de Itatí. Incluso hoy en día yo no sé, por ejemplo, el otro día hablábamos con Silvana del paraje Guayú, ¿por qué se llama así? Yo tenía una idea errónea, por ejemplo, de por qué se llama así. O barrios de nuestro pueblo, como dice ella también, o incluso denominaciones populares. Claro. Bueno, También, lo que dijeron, profe, todo lo que ustedes dijeron son... Perdón, también vienen muchos chicos de otros lados que saben el guaraní. Muchos chicos saben el guaraní, que son los padres de ellos, ¿no? Y nosotros a veces no entendemos. Por ahí yo trabajé en la escuela de los jardines, en Bolaño, y venía gente de chicos que hablaban en guaraní, y nosotros, yo más que la leche, la galletita y ahí... Bueno, todo lo que ustedes dijeron, cada uno de ustedes, perfecto. Sí. Todos esos son aspectos para el uso de la lengua. Pero
poco me gustó lo de ella porque el guaraní, cuando vos te hablas en guaraní con una persona que maneja el código, o sea, que entiende guaraní, ¿qué produce? Produce un acercamiento y un sinceramiento. No es lo mismo que yo le pregunte en castellano a un señor de cierta edad y por ahí no me entendió bien, ¿antipirético tomó usted? Antipirético. Entonces, en cambio, si yo le hablo con el idioma que él está manejando, se acerca. Por lo menos me puede decir que le duele. Y claro, pero se produce un sinceramiento. Cuando tengamos el encuentro de una lectura, una poesía, ustedes van a tener que hacer una interpretación un poco más analítica, llamémosle filológica si quieren, para ver por qué usó esa palabra el poeta y por qué no usó otra. Eso ya es el análisis casi literario, que no es el objeto de este taller. El taller es dar los prolegómenos de la... Entonces, es indispensable, claro, porque el común de la gente como lengua general de la región, en la época de los incas se lo tenía ya como lingua geral, o sea, una lengua general de toda la región, porque todos tenían etnia distinta, pero ¿con qué se comunicaban? Con el guaraní se comunicaban más que con otro idioma. Entonces se convirtió en una lengua geral, lengua general, digamos. Usó esto. A partir de ahí, entonces, en la región antropológicamente relacionada con todas las disciplinas y estratos sociales, lo que termino de decirle, cuando ustedes entran en la toponimia, van a encontrar que Itatí tiene 3 acepciones principalísimas, por no decir 6, vamos a usar 3. Y que corriente como nombre de corriente, para decir corriente en guaraní tenía que haber sido Usuru, porque justamente nace de San Juan de Vera, era de las 7 corrientes, era. Después quedó por las corrientes que los conquistadores encontraron que había en cada una de las puntas, parecía que se formaban corrientes distintas, entonces San Juan de Vera de las 7 corrientes era el nombre ¿Corriente no es Taragüí, profe? Ahora vamos a esa, Taragüí. Corriente, así como está interpretada y por dónde viene el nombre, tendría que haber sido que agua, y suru, que fluye. Usuru tendría que ser. Usuru. Acá voy a poner esta. Ustedes tienen que poner ahí bien sobre el bien grandote, al costado de su apunte. Este no se tiene que perder de la cabeza de ustedes. Y esta le pongo acá. ¿Se ve o no? Ahí sí. ¿Por qué? El otro fibrón para que anda mejor. ¿Por qué? Ahora le voy a explicar. Ha pedido un poco la profesora. Siempre con esa. Eso ténganlo muy en cuenta porque es donde se produce la mayor dificultad en lo que es los nombres de las cosas. Es una vocal gutural, no es consonante. Por lo tanto, yo no voy a decir yacaré con esto porque no es consonante. Para usar yacaré voy a usar la J. Este es el sonido ya, ye, yi, yo, yu. Y este es un sonido, una vocal gutural que al inicio, en el medio de palabra y al final siempre tiene que sonar igual. Entonces yo voy a decir Iguazú, las cataratas del Iguazú. Voy a decir Rojaulhu y voy a decir Guarajú. Y esta vocal, siempre vocal al principio, en el medio y al final. Y es vocal, no es consonante. ¿Qué dice, señor intendente? Que se pronuncia como una vocal, lo que nosotros acá pronunciamos de otra manera. Ajá. Sí, y justamente ¿Y qué significa agua, profe? Agua. Gutural. No IE, porque IE es una oral labial. Sí. Y la es gutural. Y ahí nosotros ya tuvimos nuestro primer error, que es ya pepó y es... ¿Cómo entendí eso? Yo, bueno, yo ya gané
Para mí Yacareí me escribía así, Yacaré. Claro. O sea que eso está mal escrito, Y por aparte ejemplo, de profesor. Claro, Sí. a partir de ahora ustedes ya saben. Pepo. Pero no le tengan miedo a que alguien, no, bueno, pero mira que la toponimia, mira que la jurisprudencia, mira que en todos los lugares está escrito así, yo ya hice la ficha así. No, eso tiene que ver, porque nosotros tenemos una lengua viva, no es una lengua muerta. Es una lengua viva que está presente en todos lados, entonces hay que dejar que evolucione. Si es viva, evoluciona. O si no, estaríamos con taparrabo. No, el guaraní es un idioma que está hoy en el mundo, está en internet, está entre entre los 100 idiomas rescatados del mundo está el guaraní. Así que no estamos hablando de Mencho ni de Barangos. Les pregunto, ¿se escriba cuadra y S, sí, para que me suene o cómo? Claro, repito. Vocal gutural que tiene sonido inicial, intermedio y final igual. Entonces es vocal gutural. ¿Por qué gutural? Y porque se produce justamente en la zona de la glotis, acá. El carocito tiene que temblar un poquito, tóquense así y digan ahí está el sonido de Ese es el sonido inicial, intermedio y final. Entonces es vocal, no es consonante. Y el reemplazo de eso aparece como de grafía nueva, digamos, no tan nueva, pero esta que va a ocupar el lugar de la Y. Entonces, con esto vamos a decir ya, ye, yi, yo, yu, yi. Entonces aparece esta y esta, pero juntas no. Al principio estaban juntas, pero yo tenía un sonido y otro, y como había una dicotomía ahí, entonces los lingüistas separamos. Este va aparte, ya, ye, yi, yo, yu, yi, y esta va y y en principio, intermedio y final. Y significa principio, agua fundamentalmente. Principio, agua. ¿Hasta ahí estamos? Antropológicamente quiere decir que todo lo que tiene relación con el hombre, antropos viene, la profesora sabe bien que es de hombre, tiene relación con nuestro idioma desde hace tiempos inmemoriales, no es de ahora, tiempos inmemoriales. Acá había habitantes que eran dueños de la tierra. Después quisieron hacer creer que no eran dueños, que tenían que cambiar, que tenían que tener otra civilización. Hasta sabían cuando la tierra no daba más, se hacían de seminómades porque se trasladaban para que esa tierra descanse, digamos, y se vaya a otro lado. Adoraban y respetaban el sol, el río, la luna. Por supuesto, porque era lo que a ellos le daban la vida. Entonces, está relacionado con todas las disciplinas, y ustedes van a encontrar este idioma en todas las disciplinas. En lo que tiene que ver con la ética, lo que tiene que ver con la historia, lo que tiene que ver con la geografía, la toponimia, los usos, las canciones, la poesía van a encontrar. ¿Está? Bien. En la zoología, zoo, ¿qué quiere decir? Carne. Y bueno, empezamos por ahí. El paso O. Y ahí está, empezamos ya. Decían que zoo ya es relacionado con lo que tiene que ver, ¿verdad? Zoología es el estudio del cuerpo humano y de los cuerpos, seguramente. En la literatura, pero por supuesto, la literatura, ¿quién es el que escribe, el correntino, que no le pone alguna palabra en guaraní a sus poesías? Todo. Y muchas están al 100%, profe. Y claro, y saben que eso les llega a la gente, ¿cierto? Porque aunque no lo usen permanentemente. Hay veces que escuchamos polka, que es 100% en guaraní, no entendemos. Perfecto. Ese ya es otra parte, otro matiz del idioma. La botánica. En la botánica, hierbas medicinales que hasta hoy sabemos con un nombre común y que se usa y que la gente te dice, bueno, a ver, yatica, cocú, cabotorú, Ambodú. ambaú, esos son todos nombres y que se sabe para qué se usa. Entonces ellos dominaban eso, y nos legaron, pero nosotros los tabúes creíamos que eso ya era viejo. Resulta que hagan la prueba algún día y están empachados y hagan un tecito de hierba lucero, hierba la vida, y yatica. Hagan un tecito livianito y tomen, van a ver cómo se sienten, sin necesidad de tomar
ningún tipo de medicamento raro, digamos. Después está el tapacuenta. Bueno, Y nosotros, pero eso no lo digo yo, eso lo dice la herencia ancestral que tenemos y que, bueno, todo lo que ustedes saben, la modernidad fue comercio, fue negocio, fue... no estoy en contra de lo que puede ser un avance tecnológico, no, pero tampoco desechar lo que nosotros lo tenemos de nuestros ancestros. ¿Sí? Digo, Caaguazú, ¿por qué será que le dicen Caaguazú? Sí, Caaguazú, hay un montón de montes, pero hay un monte que se distingue porque es el más grande de todo en ese grupo. Entonces toma el nombre de eso, Caaguazú, Guazú, grande. Monte grande. Guazú es grande y Caá puede ser hierba, puede ser, y Como una más vegetación específicamente, Caú. Caú, ese sí que es monte. Caú. ¿Está? Caú. 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 ¿Cómo se llamaba ese símbolo? Muy bien. Tigua. ¿Qué quería decir Tigua? Sí, en ti es nariz. Bueno. Es el sonido. El sonido sonido que emitimos por medio de la nariz. ¿Para decir qué es? Tigua. ¿Para decir qué es? Nasal. 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 Entonces cuando yo digo ti, de nariz, una de las acciones de ti, igual pertenencia. Tigua que le pertenece a la nariz. ¿Cuál es el tigua? Y el símbolo este que ustedes tienen que manejar bien, porque no es este es un timbre, no es un acento. No lo confundan. El acento es este. ¿Está? Y después vamos a ver la acentuación de la palabra. Y el otro que estábamos nombrando es este. Entonces, estos tres símbolos ustedes tienen que manejar lo mejor posible para poder escribir bien y leer bien. Si yo le cambio el acento a una palabra, puedo estar haciendo significar otra cosa. Si le quito esto, le quito esto y le quito esto, puede significar otra cosa la palabra. Es importante que esos tres símbolos ustedes lo manejen bien y sepan para qué se usa. ¿Se entiende? Entonces, Itatí puede ser ti, nariz o punta de piedra. Por la característica de nuestro terreno, ustedes lo conocen, de años había abundancia de piedra en toda la costa. Itatí puede ser blanco. Blanco también ti, porque justamente en la zona de las galerías hay una gran franja ahí blanca que seguramente que más de una vez lo vieron ustedes y ellos también lo vieron y quedó el nombre de blanco. Y después viene Ita y Tu. Ustedes díganme si es que no estoy haciendo mucho, porque por ahí hay un profesor de un abogado que estudia conmigo los lunes por teléfono, propio, o sea, me estoy agotando, entonces le tengo que suavizar porque le doy cosas así, no, hasta ahí nomás propio, como te digo. Este sonido tu que está acá, ustedes grábenlo y esto me da idea de abundancia, de montón, de reunión. Entonces si yo digo arasá tu, ¿qué será? Arasá es guayaba y tu, Que abunda la guayaba. o guayabal. Por ejemplo, si digo mondajá, mondaque, Chorro. y ja, el que es, y tú, escondrijo, madriguera, los chorros. Claro, zorro. Donde está la reunión, pues, mondajá, tú quiere decir, ahí donde se reúnen todos los. ¿Se entiende? Perdonen el ejemplo medio torpe, pero. Entonces, esto que les voy diciendo, ustedes grábenlo bien porque le va a dar a ustedes cierta preeminencia para leer y entender mejor muchas frases que por ahí se escuchan. ¿Está? Y con el sonido que corresponde, o sea, el timbre. Esto siempre va a ser ue, no i. Siempre u. Este va a ser tu. Y este va a ser ya, ye, ji, yo, yu, yu. Y ahí está mi duda. La mayoría de la gente que le llega, que la mayoría de la gente que habla y que pronuncia, que hace, ¿siempre todos tienen la misma manera de pronunciar? ¿O a veces por el momento de hacer todo rápido lo pronuncian de otra manera? Como esto nunca fue transmitido en forma sistemática, Eso es lo que estoy viendo. venía
¿cuál es la transmisión oral de boca en boca? Entonces mi mamá me decía, de poco, y yo no anotaba eso. Exacto. No, yo escuchaba nomás y no anotaba, entonces la escritura no anotaba, entonces yo tenía que grabar, bueno, sí, ya sabía qué es lo que iba a hacer, ¿entendés? Pero por ahí se escuchaba una vocal más, una vocal menos, una consonante más, una consonante menos, y eso no hacía el contexto. Entonces hay gente que cree que es lo mismo decir y para decir ay güey, y escriben con esta. Ay güey, no, esto no puede sonar, porque esta suena cultural, esta es no es i. Entonces creen que pero eso ya es, eso es algo común dentro del vulgo, o sea, aquel que no sabe, que nunca estudió, que la transmisión oral, y es lo que se van a encontrar ustedes, la transmisión oral puede ser bastante perfecta o puede tener sus defectos en la pronunciación. Puede ser vulgar también. Claro, entonces ustedes tienen que acomodarse a tener cierto vocabulario lo más común de la casa, pan, cuchillo, tenedor, puerta, ventana, para manejar el lenguaje común de la gente. Me duele la cabeza, me duele los ojos, me duele los pies. Exacto. ¿Entienden? Eso lo vamos a hacer despacio, señorita enfermera, porque si yo esto... No, porque te llegan y hablan muy fuerte o no hablan. Y claro, ahí está. Bueno. Entonces, la otra acepción de itatí es itatú de reunión montón, para decir pedregal, que también se acomoda a la característica del terreno. Itatú, pedregal. Itatú, de tú, reunión, montón, abundancia. Atú, si yo digo atú nomás, es reunión. Hoy tenemos un atú en la casa del intendente. ¿Qué es atú? Una Reunión. ¿Ves? ¿Se entiende? Bueno, Entonces grábenlo como una partícula sufija que me da idea de reunión, montón, abundancia. Entonces ahí viene el otro término de itatú. O sea, ahora viene el otro. Uta, que comienza con uta, nadar. Uta. Y tú, abundancia. Acá el que no sabe nadar es porque es muy haragán, ¿no? Porque ¿a dónde íbamos a buscar agua? Nosotros no teníamos pozos ni nada, todos los días al río. Sin querer por ahí te tropezó y caerle ahí y ahí tenés que aprender a nadar. Entonces, abundancia de nadadores también puede ser la otra acepción. Uta, tú. Uta, ya no es más ita, sino es uta, tú. Uta, tú. Eso es reunión, abundancia de nadadores. 3 acepciones más cerca de esta. Eso tienen que manejar ustedes bien, porque la gente viene y pregunta, acá sobre todo si llegan a venir hay gente, no le hagan versos, nomás díganle la verdad. Sí. Entonces, eso está vigente en nuestra lengua, en toda esta gran región que comienza del Río Grande do Sul, más o menos el hábitat de nuestro idioma, Río Grande do Sul para abajo, Río Grande do Sul, todo lo que es prácticamente la Argentina. Hoy se expandió, la expansión de nuestro idioma es impresionante. ¿Por qué? Porque los provincianos son embajadores de la lengua guaraní en Buenos Aires. Yo me acuerdo que iba a jugar al fútbol y hablaban guaraní, entonces jugamos al fútbol porque Perazategui, Espeleta, Loma de Zamora, Busaco, por ahí hay gente que se va de acá y hizo casi comunidades. Y ahora también en el sur, hay tateños que están en el sur y que están enseñando guaraní. O sea que la lengua viva se expandió notoriamente en toda América Latina prácticamente. De ahí la importancia de que ustedes manejen que la inserción en América Latina es constante. Es constante. Su inserción en América Latina fundamentalmente los reservorios de cultura y tradición, como son los hábitats del NEA, es lo que termino de decirle. Los hábitats del NEA, por ejemplo, nosotros corrientes, con mayor perseverancia, por ejemplo, San Luis del Palmar, Mercedes no tanto, yo voy a Mercedes, hago la prueba a ver cómo habla el guaraní, Suruzú, más o menos. En cambio, San Luis del Palmar sí, un montón. Y toda esta gran región también. Entonces, eso se puede tener como reservorio, digamos, porque la gente no tiene empacho en hablar guaraní. En cambio, otros lugares que por ahí hablan, pero medio escondida, no en el supermercado en cualquier momento. En la zona
un poco céntrica de Corrientes en general, por ahí, yendo a los suburbios sí un poco más, ¿cierto? Pero son hábitats donde está el idioma, ¿está? Hoy rige con toda su fortaleza y su institucionalización señala indudablemente el recupero de la esencia de nuestra identidad. Claro, es lo que le termino de decir, que como está el idioma en todos los estratos y está en la relación de la gente en disciplinas y estratos, lógicamente que está presente en la poesía, en la música, en el canto, en los dichos, en los nombres de los lugares. Está presente, es una lengua viva. Ya, usted manejarla le va a dar grandes satisfacciones. Cuando manejen bien el guaraní se van a dar cuenta que les resulta más fácil estudiar otro idioma, porque los otros idiomas son más fáciles que el guaraní. Francés, portugués más fácil que el guaraní. Inglés tiene cierta similitud. Yo tuve la oportunidad de estudiar latín, griego y francés. 4 años de cada uno en Buenos Aires. Cuando estaba en mi colegio para ser cura, estudié latín, francés, griego. Entonces me sirve para relacionar y para un poco hacer una comparación desde el punto de vista filológico, ¿cierto? Y científico de un idioma con el otro. Bueno, esto por ahí cuando enseñaban los jesuitas lo hacían con un tono tomando de referencia el latín. Entonces comparaban del latín al guaraní y le daban cierta similitud y ahí les resultó más fácil para empezar a acuñar sus catecismos, sus escritos, ¿no es cierto? Entonces, cuando recuperemos la herramienta fundamental del rescate, que es el idioma, vamos a ir entrando en nuestra identidad. O sea, no. Chepu'a, chepu'a guasú, pu'a, pu'a es alma, ánimo, pu'a, Pu'a. pu'a. Y ahí es otra vez la cultural. Pu'a, alma, corazón. Y también puede significar estómago, porque si yo me refiero a un problema de estómago, puedo decir chepu'ayere, náuseas. Y ahora las chicas jóvenes de 17 y 18 años, cuidado, pues una hepatitis. Pero si es problema de estómago por una comida que te hizo mal, pues chepu'ayere, náusea, me hizo mal a una comida. Pero ahí me estoy refiriendo a lo anatómico fisiológico. Exacto. Estómago. Pero si yo digo chepu'amano, es porque se fue tu compañero y no te dijo si volvía o no volvía y estás triste porque murió tu alma, está muriendo. Chepu'amano. Chepu'amano. Es como si te estás desmayando también. Chepu'amano. Estoy triste, estoy acongojado, esta pandemia me bajoneó totalmente, te agarran nervios y chepu'amano, no sabes si te alcanza el sueldo, si va o no, si está enfermo tu hijo, no está, si me voy allá o no me voy allá, me invitaron, no se me pasó la patria. Ahora, y estaba pensando si me voy o no, voy a tener que ir, pero ahí tengo la cabeza, también me voy o no me voy. Vale. Entonces es la mejor comparsa de Corrientes, así se escribe. La mejor comparsa de Corrientes se tiene que escribir así. Y la otra, que es perdedora, se tiene que escribir así. ¿A criterio personal? No, bueno, no, dicen los lauros que cada año se consiguen, quiere decir que Árabera, no Arábera, Ara es tiempo sideral, tiempo cronológico, y verá es brillante, relámpago, que brilla el cielo, relámpago. Entonces, acá ya ven, acá ustedes ya están viendo una S y una E, una C y una Q, o sea, acá donde tiene que ser la grafía nueva. La Z no está, la C y la Q tampoco. Esto cuando entremos ahora en el... Estoy mezclando un poco nomás, pero si ustedes lo anotan, mejor. ¿Está? ¿En el guaraní no existe la B larga? ¿O por qué? ¿O sí? Sola no. Ah. La B larga sola no. Está en un... Ahora vamos a ver que se llama digrama con la M. Bam, bem, bim, claro, bom, sí, bum, sí. bu.
de Cambú, de Mbaé. Ah, O sea, Mbaé. la M y la B, uno no se sobrepone sobre el otro, suenan en un solo sonido, tiene que ser. Mba. ¿Ves? Ahí está la claro, B. sí. No suena la M mucho, más fuerte que la B, ni la B más fuerte que la M. Junto, Mbaé, Mbaracá, Ah, sí. Bairú. Como que van a Pero cantar. no como inicio, por ejemplo, porque Araberabi... Baracachá. Baracayá. Ese es Bam, Bem, Bim, Bom, Bum, Bu. Escriben con B larga en la ¿Eso se llama compás. digrama? Ve y M. Bueno, pero ahí está. Claro. Es lo que yo decía. ¿Ustedes qué tienen que ser? Cuando alguien le dice algo, ustedes discutan, pero con fundamento. Porque si el otro tiene un fundamento y les gana, quiere decir que están. A ver, no, porque yo hice un cartel y resulta que allá en la laguna del Iberá nos podemos cambiar porque tenemos un cartel grandote y ya lo escribimos así. ¿Cómo vamos a cambiar, profesor? No, usted no le diga que cambie. Que abajo le escriban bien. Después. Y Ah, No digo que cambien, sí, que abajo Claro. le escriban bien. Hasta que llega un momento que se va, desde el punto de vista del turismo, del de agua, y verá de brillante. Aguas brillantes, Aguas como brillantes. vieron nuestros ancestros a la laguna majestuosa del Úbeda. ¿Se entiende? Esto se entiende para el que no sabe, pero está mal escrito ya. La B, la única B del guaraní es esta, la llamada B corta, la única. Ba, be, bi, bo, bu, bu. Esté donde esté, es la única. La B larga no. Y esta I no significa agua. Esta I puede significar es o tiene. Es brillante puede ser. ¿Ves? Pero la verdadera excepción de la laguna es verá aguas brillantes. Verá, de agua. ¿Estamos? Bueno. Será de gran utilidad como código fundamental de comunicación a muchos profesionales. Seguramente el médico, el psicólogo, el enfermero, le contaba una anécdota que le pasó a una doctora para explicar por qué usar el guaraní. Un psicólogo, yo tenía doctores, tenía abogados, y me contaban ellos. Usted sabe, profe, que el otro día vino un reo y yo me di cuenta que me estaba mintiendo. Entonces le dije que guaraní, que de Yapú, no mientas. ¿Viste? Porque en castellano le estaba mintiendo, entonces le dicen guaraní, mira, pará, mira que si vos mentís va en contra tuya, todo lo que diga a favor o en tu contra. Y entonces ahí cambió el discurso, pero mediante que él usó el guaraní. Lo mismo un psicólogo, me contaban sus anécdotas, no sé. Gracias a Dios, hace del 95 yo estoy en la UNE, gracias al Pocho que me insistió tanto, como 2 meses anduvo tras mío, y vos tenés que ir porque tenés que ir, porque tenés... No, pues... Escuchame, Pocho, mirá que este es un idioma, no es que yo hablo en la escuela. No, vos tenés que ir, vos tenés que ir, vos tenés que ir. No, y bueno, 2 meses, hermano, estuvo tras mío, Pocho. Hoy por supuesto le agradezco 1000. infinitamente. Entonces, lo que sí que, perdón, y me llama y me dice, ya está a tu cargo, porque el doctor Torres, les cuento como anécdota, y que esto le sirva que esto les sirva a ustedes, a veces darle la mano a otro, después viene la recompensa por otro lado. Y ustedes no esperen recompensa, denle la mano, y alguna vez, yo estoy convencido de eso, en los tiempos de vida que tengo, cada vez que yo le di la mano al otro, después aparece, no sé de cómo, otra cosa que ni esperaba. Yo lo asocio, la recompensa de esa buena acción. Bueno. Pocho le dice al doctor Torres, cuando estaba en la municipalidad, le dimos el cuartito chiquito que está en un costado. Ah, sí. Él se recibió de odontólogo y tenía un torno a pedal para trabajar. Y trabajaba con la gente acá. Después se fue a Corrientes, siguió perfeccionándose, se hizo máster en cirugía odontológica en Estados Unidos. Y después se hizo 2 veces consecutivas rector de la UNE. Y hasta que yo un día me echó tanto y le pregunto a mi mamá, es una anécdota personal, pero lo cuento con tanta satisfacción, lo cuento. Y
Me hinchaba. Le pará, Pucho, no, mirá que es la UNE, mirá que no es, porque no, pero vos sabés, chamico, vos sabés. Bueno, le pregunto a mi mamá en guaraní. De pamba, de chesu y catupache, ajá, amo, en Guasu, happy. ¿Qué decís, mamá, vos? ¿Será que yo podía enseñar a la UNE? ¿Qué me dijo mi mamá? Que diría todavía. Eres joca, tu chema, en hijo de Guajao, ¿viste? Dice, anda, mi hijo, si vos sabés. Y ahí me empujó y me fui a la UNE, septiembre del 95 hasta hoy. ¿Está? Pero con mi mamá me dijo. Ella se dio cuenta que, y bueno, me voy, me presenta el Pocho, me dice, bueno, acá le traigo al profesor de guaraní, me encuentro con mi doctor que había hecho el torno a pedal acá. Pero ¿cómo no te iba a dar trabajo a Gómez? Fíjense lo que es. Fíjense lo que es la anécdota de mi vida, digamos. Venía a partir de ahí seguí hasta hoy. Gracias a Dios. Virtual todo el año, ahora virtual hasta julio, pero seguimos. Todavía me aguantan. ¿Qué? ¿Me tengo que ir ya? Le digo ya, no, pero ¿y quién va a venir a ese lugar, profesor? No, ahí busquen. Yo tengo unos alumnos que son excelentes. Y ahí, con esto terminamos. Usted me dice, profesora, cuando seguimos, acá tenemos esto que usted ve, es la simbología guaraní, que es la que tienen que manejar bien. ¿Está? Ustedes tienen que manejar esta grafía para sacarse las dudas de cuando está escrito una palabra. ¿Por qué se llama abecedario en español? Se dice abecedario, porque comienza con A, B, C, ¿cierto? Abecedario. Acá pasa lo mismo. Se dice A, la Che, G, y después al final está T. ¿Qué era T? ¿T qué era? Montón. Montón. Reunión, abundancia. Entonces, A, Che, G, T, las tres palabras, y T, reunión. Entonces, reunión de letras, de las letras iniciales. La A, la Che, la G y T. Entonces, A, Che, G, T significa reunión de las primeras letras, como en el abecedario español. A, B, C, D. Acá va a ser A, Che, G, T. A, Che, G, T. A ver cómo dicen H, G, T. Profesora Silvana. Bueno, ahí ya tienen un sonido tú que le están conociendo, y tienen otro que a lo mejor lo dijeron bien, es esta. Esta suena G siempre, aunque no tenga la U. Ga, ge, gi, go, gu. Siempre suena ga, ge, gi, go, gu, gu, sin la U. ¿Por qué? Porque la U no es muda en guaraní. En castellano sí es muda. Para que suene le tienen que poner la diéresis o crema. En guaraní no es muda, por lo tanto no necesita. Taragüí, por ejemplo, no necesita ponerle es suficiente con que esté nomás la U, no es muda. Entonces Taragüí se escribe sin acento y sin la diéresis. Y de paso contesto un poco que decía Taragüí, Germán. ¿Qué es Taragüí? Tara viene de Taba. Taba, que con el transcurrir del idioma, la gente por ahí le va cambiando. Sucede, por ejemplo, en Mendoza, nos estuve preguntando, yo soy curioso, esas cosas yo pregunto, y mi señora me decía, ¿qué hincha que sos? ¿Cómo creo que? No, me interesa saber, porque como docente tengo que transmitir cosas. ¿Y por qué? Por ejemplo, dice que la zona es fría. La F, por ejemplo, la F era muy sonada porque la zona fría les daba a ellos una entonación distinta de la F. En la zona de cordillera, sí, por el frío. Bueno, eso puede pasar en otros idiomas. O sea que a través del tiempo van cambiando los sonidos. Se mutan un poquito los sonidos por el uso y todo lo demás. Entonces, Taba, Taba es pueblo. Por ahí el nombre de Taba, pues Taba con minúsculas, por supuesto, la B larga, ya saben quién está. Es pueblo. Y pues es antiguo, viejo, ex. Bueno, el Taba ese, la B se transforma en el R en un determinado momento. Entonces en lugar de Taba queda Tara. Y Wi significa cercano o de. Vamos a ver una composición de Wi, quiere decir de. Entonces, del pueblo,
o pueblero. Eso significa Tarahui. Del pueblo o pueblero. Tabahui o Tabagüí. El acento cambia. Tabagüí, del pueblo. Y Anhui, Anhui significa cercano. Nosotros cuando éramos chicos, ir a Corrientes era no sé si te tocó, Germán, ir a Corrientes era un milagro porque podíamos comer helado, podíamos ver bicicletas, motos, autos que acá. Entonces íbamos a una felicidad, teníamos ir a Corrientes porque acá no había nada de eso. Entonces era un pueblo que Tarahui, hermoso, ¿eh? El río majestuoso, ¿eh? Entonces, pueblo mío o pueblo cercano o pueblero, con el acento cambiado. Tabagüí, del pueblo. Tabagüí, pueblero, del pueblo. ¿Eh? Pueblo mío. Anhui significa cercano. Anhui con Tiguá en la I. ¿Qué era Tiguá? ¿Qué era Tiguá? No se me olviden, ¿eh? ¿Qué era Tiguá? Era la vocal nasal la que no tenía pronunciación. Era el símbolo, el timbre de nasalidad que está acá. No se me olviden porque eso cambia todo el significado de la palabra. Este es el Tiguá, Germán. Ti de nariz y guá que le pertenece. Cuando ustedes ven el Tiguá, acá tenés cocún. Cocún, no voy a decir cocún nomás, quedó decir cocún. ¿Ves? ¿Ves? Ahí está. No es cocú, es cocún. Nasal. El timbre nasal. ¿Y por qué es importante timbre nasal? Porque si no tiene, puede significar otra cosa. Entonces, no se confundan. Repito, hay 3 símbolos que ustedes tienen que grabar permanentemente. Sobre todo este y este tienen que tener presente. Y el sonido de la vocal gutural de agua. Eso tiene que tener muy presente siempre. ¿Ah? Para no confundir los significados de la palabra en topónimos y en todo lo demás. Bueno, a ver. Entonces el abecedario guaraní comienza. ¿Por qué tenemos una A y después tenemos una A? Y claro, porque tenemos 5 vocales orales y 5 vocales nasales. ¿Cuáles son las orales? A, E, I, O y U. Esas son las orales. ¿Por qué se dice oral?